Para mí es un placer darle la bienvenida a Carlos Santo Cuevas y una nueva columna sin nombre. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estoy muy bien. Y como siempre, digo lo mismo, pronto, con ganas de ver si nos sale bien esto de crear una realidad alternativa, de divertir, ¿qué es eso? O sea, crear una realidad diversa, distinta de la habitual, en la que muchas veces necesitamos refugiarnos. Los que siguen la columna saben que yo le tengo una tirria especial a las fronteras, ¿no? Sí. Rayas en el mapa dibujadas al capricho de políticos y mercaderes. También saben que he demostrado varias veces la fluidez de esas fronteras a través de la música. Las similitudes de los rasgos culturales esenciales entre pueblos de uno y otro lado, que son en definitiva países distintos, banderas distintas y a veces hasta idiomas distintos. Pero la gente no es distinta, es bastante parecida. Y a pesar de saber todo eso, hoy probablemente alguno pensará que se me fue la burra al trigo, digamos. Ya compartimos música del Paraguay, como esta que estamos escuchando ahora, que es un tema de Demetrio Ortiz. Y la gente se lo tiene que haber reconocido. Compartimos obras del maestro Manuel Ortiz Guerrero, de José Asunción Flores, que era músico, pianista, creador de la guaraña, y de unos cuantos más. Me acuerdo que dedicamos un programa entero al arpa guaraní, otro a Agustín Barrio, qué sé yo. No es la primera vez, no es por ir a Paraguay que se me va la burra al trigo. Pero ahora necesito hacer un pequeño desvío. Paisano medio tal, medio intelectual y montevideano, entre un quiero y un no quiero, vino a dar a Vichadero, y allá por el Gato Negro bordoneaban las auroras, la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Es común que los programas musicales den al aire la ficha técnica de cada capítulo, ¿no? La mayoría se conforma con pasar los temas y si hay suerte mencionar el intérprete. Pero acá honramos especialmente a los creadores. Y no es por capricho, es porque algunas veces la memoria es mejor que el olvido. El olvido es... Para mí peor que la muerte, como decíamos, ¿no? Es la muerte verdadera. La única muerte verdadera. Pero no se puede dar los datos en cualquier momento. Cada tramo, incluso, no solo cada capítulo, cada tramo de un capítulo tiene una lógica, tiene un clima. Y ninguno de los dos debe romperse para dar datos, por importante y justo que sea dado. ¿Para qué pasa? Van 2 semanas sin dar la ficha. O sea, es tiempo. El jueves 14 abrimos el capítulo Puntaditas de Esperanza con Volver a los 17 de Violeta Parra, interpretada por Mercedes Sosa. Luego Laura Canoura nos cantó su poema Los hijos de Gardel, música de Alberto Mañone. Siguieron Acidito, de Cecilia Todd, por ella misma, y cerramos con Verde Esperanza, de y por el Pepe Guerra. Es cierto, pero estaba tan buena la fiesta que allá por el medio cayó el Serrano Abella.
y contó la historia de 2 temas de Johnny de Melo que cantó Alfredo Zitarrosa en ese capítulo. La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora y Don Livindo Guatini. Atenti, las grabaciones de Don Walter las publico con autorización expresa, lo digo con orgullo. Y también gracias a que me las manda el Pepe Medina. ¿Quién es el Pepe Medina? Escudero, operador, discípulo, amigo fiel del legendario Serrano. Pepe además tiene un espacio en Hora del Campo que sale por La Voz de Melo, que se llama Conversando con la Gente. Y él entrevista a personas comunes que hacen o hicieron cosas dignas de ser conocidas. Además de todo eso, Pepe trabaja en el tiempo libre que le queda en actividades culturales rurales, llamémosle así. Y por si esto fuera poco, como decían los vendedores en el ómnibus, es padre bien presente de una gurisita divina. Para terminar, el señor Pepe Medina pertenece a esa raza que homenajeé en el capítulo que estamos hablando. La raza de los que no trabajan en radio, son la radio. Como buen trafoguero, se consumen despacito y alimentan eso mágico que algunos amamos desde siempre. Pepe, salud, paisano. Una vez más, mi gratitud. Salúdemelo al hombre si tiene a bien. Cantad, bebed alegres sin medida, con el aceite brilla la linterna. ¿Beberemos acaso en la otra vida? ¿En la otra vida habrá alguna taberna? La noche es joven y hay que darle un trago de rojo vino como roja sangre, un trago largo sin mezquinarle nada, porque a veces la noche tiene hambre, hay que darle a la noche de ese vino que enloquece el corazón de las muchachas. La noche tiene un alma y esta noche se acuesta boca arriba y se emborracha. ¿Tienes sed? ¿Te gusta el agua? ¿No te da pena beber el agua sola? Si bebes agua serás un poco río. Si bebes río serás un poco mar. Si bebes mar te morirás de frío, porque la boca del mar es pura sal. Bebe en el vino la herencia de la viña, que siempre es joven aunque viejo el tronco, y cuando el grito se le pone un poco ronco, sacude su ramaje y canta y canta. La noche es joven y hay que darle un trago. La noche es joven y hay que darle un trago. Digamos con las fichas, con la excusa de que podría haber alguna relación entre Hércules, la zamacueca, el vino y otras hierbas. El jueves pasado atrajimos a don Horacio Guaraní a cantar, a recitar, a bailar y a brindar en un homenaje que terminó siendo maestro. Y el tipo se cantó todo. Temas suyos como Volver en Vino, Mocito Salamanquero, Canta Samba, Si se calla el cantor, No quisiera quererte, que es de él, con poema de Juan Eduardo Piatelli, el Mensú, que es de Ramón Ayala y el hermano Vicente Cirado, Llévame de aquí, de Violeta Parra, y Chococue Purajey, que quiere decir en guaraní el canto del agricultor, y es un tema de Mauricio Cardoso Ocampo y Francisco Alvarenga. Fueron apenas 9 de los 300 temas que grabó Guaraní. Muy bien. Cumplido el deber, ¿vamos con lo de hoy? Vamos.
Te cuento a vos, que sos la primera oyente, que el hallazgo de mi amiga linda del Paraguay es un irlandés de pura cepa, músico para completar. Y para quienes crean que realmente se me fueron el balde y la cadena, contale vos. Daniel O'Loughlin es un pianista y compositor irlandés de formación clásica. Dejó una exitosa carrera en finanzas e inversiones en S&P Global para dedicarse a la música a tiempo completo. Un encuentro casual con música paraguaya en vivo lo llevó a descubrir a José Asunción Flores, Demetrio Ortiz, la guaraña, la polca paraguaya, y a emprender una búsqueda de cómo ese lenguaje musical podría trasladarse al piano. Al investigar, notó que la música tradicional paraguaya llegó a ser más internacional a mediados del siglo XX y quiere ayudar a que vuelva a ese sitial. Sostiene que en Paraguay la música folclórica no es tan popular entre los jóvenes como lo es en Irlanda, pero que, con trabajo y esfuerzo, volverá a hacerlo. A caballo de ese sueño, a principios del año 2025, se radicó en Asunción. Conocía Paraguay desde hacía tiempo. Amante de la geografía y los viajes, en 2024 escuchó que podría ser un buen lugar para vivir. Decidió visitarlo y en 2 semanas radicarse. El pasado abril publicó en Spotify y YouTube su interpretación de su arreglo para piano de Recuerdos de Ipacaraí, que escuchamos primero y hasta ahora de fondo. Suena a Conquija, uno de los 3 movimientos de la suite andina de Agustín Barrio.
Hablamos de barrios. Recordará tal vez alguien que por 1932 usaba el seudónimo Nitsuga Mangoré. Nitsuga es Agustín al revés, y Mangoré era un cacique legendario guaraní. Y este hombre aparecía en escena en un concierto de música clásica, disfrazado de indígena, maquillado y tocando impecablemente estupenda música clásica compuesta por él. Así recorrió Sudamérica, y de la época de los recorridos es la suite andina, una obra inspirada en los paisajes y danzas de esa región. Agustín creció en una familia de 7 hermanos músicos. Con quien tuvo la relación artística más estrecha fue con Francisco Martín, que destacó como poeta, dramaturgo y actor. Juntos recorrieron Paraguay y la región dando recitales. Al estilo de nuestro Yamandú Rodríguez y Feliberto Hernández, aquellos liberales e itinerantes, ¿te acordás que contamos hace tiempo? Bueno, para el que no se acuerde, está en YouTube. Sí. Rodríguez y Hernández, liberales itinerantes, así se llama. Los 3 poemas más recordados de Francisco Barrios son Las 7 cabritas, La piedra de mi anillo y Mi pequeña virgen, o Mi virgencita. El primero y más famoso hace referencia a la constelación de las Pléyades. Ha sido incluido en antologías de poesía culta y popular paraguaya. Su clima de fábula cuenta que desaparecieron del cielo 2 estrellas, las que, de hecho, no se ven en la constelación, y las encontró el poeta en los ojos de una bella campesina. La piedra de mi anillo destaca por su candor y por la incorporación de términos en español dentro de versos en guaraní. Describe una obsesión romántica que no deja dormir al autor, que la compara con la piedra que gira suelta en su anillo. La historia destaca por romper con el dramatismo romántico de la época al introducir la figura de un sacerdote que, en lugar de un consejo espiritual, le da un diagnóstico y un mandato pícaro y directo. La pieza se convirtió en un estándar de los recitadores paraguayos, en particular tras la inmensa mística de la célebre interpretación grabada por el gran promotor cultural Rudy Torga. Con mi habitual empeño, conseguí una presunta traducción de este poema que, con mi también habitual atrevimiento, versifiqué al castellano. Vamos a ver cómo quedó. ¿Qué cosa tan enorme ha entrado en mi cabeza? Me preocupo y ya no tengo alegría. Dormido ni despierto encuentro sosiego. Y no sé qué será lo que mi mente agita. Me acuesto en la hamaca a ver si me duermo, pero no hago más que dar vueltas y vueltas. Siento una opresión, una sed, un deber, y me paso cambiando de la cama a la estera. Como un loco me tiro sobre el pastizal, usando mis 2 manos en lugar de almohada, y me pongo a contar una a una las estrellas, a ver si de esa forma logro encontrar la calma. Mas los ojos se quedan completamente secos. Es seguro que hay alguien escarbando en mis sesos. Alguien que da vueltas en mí como la piedra de mi anillo y parece quemarme el sentimiento. Antier fui a ver al pai porque entonces quería confesarme y él dijo: tú estás enamorado. ¿Sabes la penitencia que me ha decretado? Te casas enseguida. Te casas enseguida.
El poema Mi Virgen Pequeñita, de 1926, es otra de sus composiciones icónicas. De corte romántico y melancólico, está dedicado a B, de Coronel Valenzuela, que es una pequeña y pintoresca ciudad del departamento de Guairá. Confieso que estoy atrapado. Primero me enteré que estos textos no cuentan con una única traducción literal estricta. Ya conté el otro día que el guaraní no siempre se está uno seguro de lo que está escuchando. Puede querer decir varias cosas a la vez. Tiene mucho de contexto, además del texto. Pero después conseguí algo que algo retocado, un poquito retocado. Me ilusionó que sea el significado esencial de los versos y el sentir del autor. Ojalá suene a lo que es, un homenaje y no una farsa. Soy caminante triste. Bajo la luz de estrellas voy buscándote a ti, mi Virgen pequeñita. Aquí está tu milagro, tu florecer aquí. Mi pequeña promesa, juntos, a Dios y a ti. Lucerito del alba, lunita bien hermosa, no hay nadie que pueda compararse, no. Me recuerdas al higo más dulce de la tuna, esperando siempre amanecer con vos. Bueno, después de Las abejas, también de Agustín Barrios, llegó la hora de una crítica literaria breve y sólida, que proviene de la misma fuente que alimentó el capítulo de hoy. Hay grandes composiciones universales con la temática del héroe enamorado y su bien amada, sin nada que envidiar a ninguna de ellas. Este poema guaraní encierra con belleza todo el arquetipo y dedicado a alguien con B, como la Beatriz de Dante. Beatriz era la gran musa, el amor idealizado y guía espiritual de Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Alighieri fue quien inmortalizó el concepto de amor cortés en la literatura universal. Y la influencia de Beatriz marcó toda la obra de Dante. ¿Quién sabe si no tenemos
la Divina Comedia escenificada en el Guaira. Andá llevando. Además de su obra poética, Francisco Barrios fue pionero escribiendo piezas de teatro en guaraní. Lamentablemente los libretos se perdieron en medio de su agitada vida de interminables giras internacionales y noches estratosféricas. Solo sobrevivieron los poemas publicados en revistas de la época. Quienes lo conocieron lo describían como la estampa misma del romanticismo. Vestía siempre un impecable traje negro, una flamante capa española, coronado con un sombrero de alas anchas. En las giras internacionales por Argentina, Uruguay y Brasil, Francisco no era solo el hermano del guitarrista, era el presentador, relacionista público y coestrella del espectáculo. A mitad de sus conciertos, Agustín hacía pausas para que Francisco saliera al escenario a recitar. Fíjate la ternura, ¿no? El maestro, tipo ya conocido internacionalmente, acompañaba a su hermano, el poeta, improvisando, tenue en la guitarra. Un grande, realmente. Francisco poseía una voz tan potente y dramática que se le llegó a conocer como el Otelo paraguayo. Además de actuar, fundó elencos de teatro independientes en Asunción y estrenó obras revolucionarias para la época en el famoso Cine Granados. Tras vivir muchos años radicado en Brasil, en el año 1939 decidió regresar a Paraguay, con la intención de reincorporarse a la vida cultural de su patria tras décadas de itinerancia internacional. Vamos a escuchar ahora también de Agustín Barrios, Oración.
Apenas unos meses después de su retorno a Asunción, un accidente le costó la vida a Francisco. Tenía 46 años. Su trágica muerte significó un golpe emocional devastador para Mangoré y marcó profundamente los últimos años de su vida. Cuando ocurrió el accidente, Agustín estaba radicado en El Salvador, donde enseñaba en el Conservatorio Nacional de Música por invitación de un admirador, el presidente de la República, don Maximiliano Hernández Martínez, nada menos. Pero las graves dolencias cardíacas y la enorme distancia, sobre todo en aquellos medios de transporte, impidieron completamente viajar para despedir a su hermano. La pérdida no fue solo familiar, fue artística también. Su hermano representaba la conexión directa con sus raíces, con el idioma guaraní, con los años dorados de bohemia ambulante en los que recorrieron Sudamérica vistiendo trajes y capas españolas. Biógrafos e historiadores coinciden en que las tristes noticias provenientes de Paraguay le provocaron profunda melancolía. A partir de ese momento redujo drásticamente el ritmo de sus conciertos y se recluyó en dos cosas: la formación de sus discípulos y la composición musical. 5 años después de la partida de Francisco, el corazón de Mangoré se detuvo definitivamente, reuniendo en la inmortalidad a una dupla descollante en la cultura paraguaya. Estamos escuchando una limosna por el amor de Dios.
Se dice que es la obra cumbre de Agustín Barrio. Es considerada una de las páginas más bellas y conmovedoras de la guitarra paraguaya. Contamos su historia. Ujú. En 1944, mientras Barros vivía sus últimos meses en San Salvador, una anciana tocó a su puerta. ¿Me da una limosna, por el amor de Dios? La súplica lo conmovió profundamente. Su corazón, ya muy débil, acumulaba tristeza por la muerte de Francisco. Le dio a la mujer lo que encontró a mano. Tomó su guitarra y tradujo todo eso en música. La obra está escrita en mi menor y eso le da un aire triste. Utiliza la técnica del trémolo, que vuelve esa tristeza etérea. El pulso constante de los bajos evoca el latido de un corazón cansado. Tal vez. O tal vez la melodía represente la voz no de la anciana, la del autor, ya consciente del final de su vida. Barrios completó la partitura semanas antes de morir. Fue la última pieza que creó, la última pieza que tocó. Lamento de una vida errante, brillante, llena de música y poesía, y también de dolor. Comienza el tema con un tono de melancolía, pero hacia el final modula a mi mayor, cambia de tono. Y eso se interpreta como la aceptación de la muerte, el desapego de lo terrenal, la paz que finalmente halló y lo ayudó a partir. Me gusta esa interpretación. Volvamos al principio, respetemos el ciclo.
y cerrémoslo. Conté que un loco divino, irlandés, calvo y de barba, tuvo el rapto de lucidez de reconocer su misión en esta vida y el coraje de irse al otro lado del mundo para cumplir su sueño. Daniel O'Loughlin es alguien capaz de reconocer, capturar, adoptar, adaptar y transmitir el alma de otro pueblo. El alma de temas que hace 100 años inventaron un modo de expresar lo paraguayo. Es lo mismo que decir lo irlandés, lo bengalí o lo oriental del Uruguay, porque es lo humano. Todo cuanto de humano puede contener la música. Que no nos olvidemos. Es la voz de Dios. Sea Dios lo que sea para cada uno. Ahora nos vamos a volar en brazos de este irlandés guaraní que interpreta a su modo de José Asunción Flores, Gallito Cantor. Muchas gracias. Salud y monarquía. Hasta la próxima. Siempre.